Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis David Rojas Ostia. Hoy vamos a hablar en este video de lo que son los procesos declarativos especiales. Y pues para esto, antes de ir a fondo acerca de cada uno de ellos, tenemos que decir que frente a los procesos declarativos especiales, se señala que los mismos se derivan de aquellas pretensiones que no están establecidas sobre un derecho cierto, pero que aún así busca que el juez, por medio de sentencia o fallo, reconozca el derecho solicitado y la existencia del mismo, a fin de hacer efectiva la reclamación del demandante. Ahora bien, pues dentro de los procesos declarativos enunciados en el Código General del Proceso, que se pueden realizar o localizar a partir de el artículo 368 del Código General del Proceso, que para el caso puntual frente a los procesos declarativos especiales, ya ahora sí vamos o pasamos a mencionar cuáles son estos procesos, que son el proceso de expropiación, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio y el proceso monitorio, donde cada uno de los procesos enunciados con anterioridad tiene un trámite procesal especial y diferenciado el uno del otro. En cuanto al proceso de expropiación, y pues antes de tocar su objeto y estructuración, creo que es menester mencionar el artículo 58 de la Constitución Política, en donde nos muestra que pues que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglos a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto de derechos de los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida. El interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Debido a esto, el Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Cabe indicar que la expropiación es esa extinción que se decreta del derecho de dominio que tiene un particular sobre un bien por un motivo de utilidad pública e interés social, definidos por el legislador, obviamente. Además, se puede decir que en este tipo de procesos intervienen las tres ramas del poder público en cuanto a que el legislador, por su parte, define los motivos de la utilidad pública e interés social, como ya lo había mencionado, para que se decrete dicha expropiación. El Ejecutivo, por otra parte, decreta la expropiación por un acto administrativo y en la rama judicial, pues ya se ve más como en la parte práctica, cuando el particular se opone a entregar el bien, se inicia el proceso de expropiación. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, además mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. Y pues en los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta, claro está, a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. La expropiación bien se hace el mecanismo que tiene el Estado de despojar a un particular de su derecho de propiedad por motivos de utilidad pública a cambio de una indemnización. Esta, pues como ya lo mencioné, puede ser judicial o administrativa. Eh, Más exactamente, pues debemos dirigirnos o remitirnos al Código General del Proceso en su artículo 399,
donde nos menciona cuáles son las reglas de la expropiación que son propias de este artículo, empezando porque la demanda se dirigirá contra los titulares de los derechos reales principales sobre los bienes y si estos se encuentran en litigio, también contra todas las partes del respectivo proceso. Igualmente, se dirigirá contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura pública inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendiarios que aparezcan en el certificado de registro. Esto es claro al mencionar que la demanda siempre irá dirigida contra quien tenga la tenencia del bien. Por otra parte, la demanda de expropiación deberá ser presentada dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en la cual quedará en firme la resolución que ordena la expropiación, so pena de que dicha resolución y las inscripciones que se hubieran efectuado en las oficinas de registro de instrumentos públicos pierdan fuerza ejecutoria, sin necesidad de un pronunciamiento judicial o administrativo alguno. El legislador deberá cancelar las inscripciones correspondientes a solicitud de cualquier persona, previa constatación del hecho. Eh, por otra parte, a la demanda se acompañará, pues, o bueno, irá acompañada de una copia de la resolución vigente que decreta la expropiación, un avalúo de los bienes de objeto de ella y si se trata de bienes sujetos a registro, un certificado acerca de la propiedad y de los derechos reales constituidos sobre ella por un periodo de 10 años, si este fuere posible. Todo esto, pues, con aras, pues, de la indemnización para esto, el avalúo de, pues, de las cosas que contiene el bien. Eh, Luego, desde la presentación de la demanda a la solicitud de la entidad demandante, se decretará la entrega anticipada del bien, siempre que aquella consigne a órdenes del juzgado el valor establecido en el avalúo aportado. Si en la diligencia el demandado demuestra que el bien objeto de expropiación está destinado exclusivamente a su vivienda y no presenta oposición, el juez ordenará entregarle previamente el dinero consignado siempre que no exista gravamen hipotecario o embargos ni demandas registradas. Esto facilita el proceso de la expropiación y pues también el agotamiento de otros recursos pues que sean más demandantes o agotadores, perdón. De la demanda pues se correrá traslado al demandado por el término de 3 días. Este no podrá proponer o no podrá consignar excepciones de ninguna clase, ya que pues antes de que se iniciara la demanda, pues tuvo un tiempo determinado para presentarla. En todo caso, pues el juez adoptará los correctivos necesarios para subsanar los defectos formales de la demanda. Transcurridos 2 días sin que el autoadmisorio de la demanda se hubiere podido notificar a los demandados, el juez emplazará en los términos establecidos en el código. También habrá una copia del emplazamiento, se fijará en la puerta de acceso al inmueble, objeto de la expropiación, o del bien que se encuentre en los muebles. Cuando el demandado esté en desacuerdo con el avalúo o y pues algún lugar a indemnización por conceptos no incluidos en él o por un valor mayor, deberá aportar un dictamen pericial, que es pues lo debido, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la entidad correspondiente para dichas peticiones, o por una lonja de propiedad raíz, del cual se le correrá traslado al demandante por 3 días, y si no se presenta el avalúo, pues se rechaza de plano, obviamente, la objeción formulada. A petición de las partes interesadas y sin necesidad de orden judicial, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
enviar las experticias que se le soliciten, para lo cual el solicitante deberá acreditar la oferta formal de compra que haya realizado la entidad. El gobierno nacional reglamentará las tarifas que haya lugar. Luego de eso, vencido el traslado de la demanda al demandado o del avalúo del demandante, según el caso, el juez convocará audiencia en la que interrogará a los peritos que haya elaborado los avalúos y dictará la sentencia. En la sentencia se resolverá sobre la expropiación y si la decreta ordenará cancelar los gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre el bien y determinará el valor de la indemnización que corresponda. El demandante deberá consignar el saldo de la indemnización dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Si no realiza esta consignación oportunamente, el juez librará mandamiento ejecutivo contra el demandante. Una vez ejecutoriada la sentencia y realizada la consignación pues, a órdenes del juzgado, el juez ordenará la entrega definitiva del bien. Realizada la entrega, se ordenará el registro del acta, de la diligencia y de la sentencia para que sirvan de título de dominio del demandante. Cuando en el acto de la diligencia de entrega se oponga un tercero que alegue posesión material o derecho de retención sobre la cosa expropiada, la entrega se efectuará, pero se advertirá al opositor que dentro de los 10 días siguientes a la terminación de la diligencia podrá promover incidente para que se le reconozca su derecho. Si el incidente se resuelve a favor del opositor, en el auto que lo decida se ordenará un avalúo para establecer la indemnización que le corresponde, pues la que se le pagará de la suma consignada por el demandante. El auto que resuelve el incidente será apelable en el efecto diferido. Registradas las sentencias y el acta, se entregará a los interesados su respectiva indemnización. Pero si los bienes estaban grabados con prenda o hipoteca, el precio quedará a órdenes del juzgado para que sobre él puedan los acreedores ejercer sus respectivos derechos en proceso separado. En este caso, las obligaciones garantizadas se consideran exigibles aunque no sean de plazo vencido. Si los bienes fueran de materia de embargo, secuestro o inscripción, el precio se remitirá a la autoridad que decretó tales medidas. Y si estuvieran sujetos a condición resolutoria, el precio se entregará al interesado a título de secuestro que subsistirá hasta el día en que la condición resulte fallida, siempre que garantice su devolución en caso de que, pues, que aquella se cumpla. Cuando se hubiera efectuado entrega anticipada del bien y el superior revoque la sentencia que decretó la expropiación, ordenará que el inferior, si fuere posible, eh, ponga de nuevo al demandado en posesión o tenencia de los bienes y condenará al demandante a pagarle los perjuicios causados, incluido el valor de las obras necesarias para restituir las cosas al estado que tenían en el momento de la entrega. Los perjuicios se liquidarán en la forma indicada en el artículo 283 y se pagarán con la suma consignada. Concluido el trámite de la liquidación, se entregará al demandante el saldo que quedará a su favor. La sentencia que deniegue la expropiación es apelable con el efecto suspensivo, lo cual impide la ejecución de la sentencia. En tal circunstancia, el proceso se paraliza hasta tanto el juez de segunda instancia resuelva el recurso. Es decir, no se puede efectuar ningún trámite procesal ante el juez de primera instancia hasta tanto el superior lo resuelva. La que él decrete en el devolutivo, pues ya implica que no se suspende la ejecución,
la consecuencia del recurso no afecta el trámite del proceso, es decir, que el juez de primera instancia continúa con el recurso del mismo. Una vez mencionada, pues, esta reglamentación es también, pues, relevante, muy relevante, decir cuál es la competencia o cuál es el juez competente para llevar a cabo este tipo de demandas. El juez competente es el juez civil del circuito del lugar donde se encuentra ubicado el bien. Esto, pues, siempre y cuando aplicando el factor objetivo por naturaleza y el factor territorial de fuero real. La pretensión o pues el objeto de este proceso es ejecutar la resolución de expropiación y pues forzar al particular a que realice la entrega del bien en caso tal de que sea necesario. Es decir, cuando la persona o cuando el particular se opone a hacer la entrega de manera voluntaria. Como medio probatorio se tiene la resolución que ordena la expropiación, presumiendo siempre su legalidad. Por otro lado, se hace un avalúo del bien, que esto lo realizan con un peritaje, y pues todo esto para efectos de la indemnización. En cuanto a la legitimación de este derecho, recae como demandante pues la nación o la entidad territorial o el ente público en cuyo favor se ha decretado la expropiación. Y el demandado son los titulares de los derechos reales principales que existan sobre dicho bien. Bueno, y como le expliqué al principio también, pues si hay litigio sobre el bien, pues va recayendo sobre o contra quienes sean parte de ese proceso. En pocas palabras, pues el tenedor del bien siempre que la tenencia la derive de un contrato que consta por escritura pública, serán los directos, bueno, los directos demandados o los acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan inscritos en este registro. Bueno, para continuar, hablando de los procesos declarativos especiales, seguimos con el proceso de deslinde y amojonamiento, que se encuentran consignados en los artículos desde el 400 al 405 del Código General del Proceso. Empezando pues, a dar una pequeña definición de lo que son estos procesos y pues en ocasiones encontramos que a pesar de contar con los títulos de propiedad, no existe una certeza sobre los límites de un bien, ya que estos en ocasiones no son claros o han sido modificados y por esto el legislador ha previsto el proceso de deslinde y amojonamiento como la herramienta jurídica para esclarecer la situación real y material de un bien inmueble frente a su dueño. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo es este procedimiento? Pues, admitida la demanda, el juez ordena su suscripción en el folio de matrícula inmobiliaria y su notificación. Posteriormente, se fija una fecha para la diligencia de deslinde y amojonamiento, en la cual, con base a los títulos de propiedad aportados, se establecen de manera clara y precisa los linderos del predio según su área. En esta diligencia, la parte demandada y los terceros pueden presentar oposiciones siempre y cuando pues exista alguna. ¿Qué impide establecer claramente los límites de un bien? Podría ser otra pregunta que nos podemos hacer en estos momentos. Bueno, para responderlas, pues pueden ser hechos naturales como un terremoto o ocasionados por el hombre, como cuando esté de mala fe alterar los linderos de una propiedad al correr un muro, una cerca, un mojón para aumentar la extensión de su predio. Esto suele pasar pues no solamente en, en las fincas, sino también en las áreas urbanas, pues como tales en los pueblos, suele suceder que los vecinos, pues ya sea como, no sé, con artimañas o engaños
o manipulaciones llegan hacia un lugar, pues hacia sus vecinos y les dicen, no, pues mire que para que por favor me dejen pues construir esta parte del muro acá, entonces pues ya ahí pues se lleva pues a una distorsión del terreno o del bien, de la propiedad. Por otro lado, aunque no es muy frecuente, puede existir una deficiencia en los títulos de propiedad que son demasiado antiguos, en donde al momento de titular el bien, las partes no delimitaron claramente los linderos de este y solo indicaron quiénes eran sus vecinos y los costados a los que correspondían, pero no las dimensiones de las colindancias. Es el momento, es al momento de efectuar un nuevo negocio jurídico cuando aparecen estas falencias y para sortearlas se hace necesario el proceso de deslinde. Para continuar, bueno, nos podemos hacer otra pregunta, que es, pues, ¿quiénes se encontrarían también facultados para demandar este proceso? Pueden ser demandantes el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario, los comuneros del bien y quien ejerza la posesión del predio, si los actos posesorios no son menores a un año. En este proceso siempre culmina estableciendo los límites previstos en los títulos de propiedad, pues esa es la naturaleza de la acción, pero no siempre termina con esa decisión, pues los demandados o terceros intervinientes en el proceso pueden rechazar la delimitación del predio en los términos previstos en los títulos y presentar oposiciones como la prescripción adquisitiva de dominio, aduciendo haber ejercido actos de señor y dueño sobre la porción del terreno que se pretende amojonar. Este, el artículo 900 dice que todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen límites que lo separan de los predios colindantes y podrán exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndose la demarcación expresas comunes. Por otra parte, el artículo 400 del Código General del Proceso dice que puede demandar el deslinde y amojonamiento el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario y el comunero del bien que se pretenda deslindar y el poseedor material con más de un año de posesión, tal como lo explicaba anteriormente. Bueno, la demanda expresará los linderos de los distintos predios y determinará las zonas limítrofes que habrán de ser pues materia de enmarcación. A ella se acompañará o irá acompañada la demanda de lo siguiente. Pues primero, el título del derecho invocado y siendo certificados del registrador de instrumentos públicos sobre la situación jurídica de todos los inmuebles entre los cuales deba hacerse el deslinde, que se entenderá en un periodo de 10 años si fuere posible. Segundo, cuando fuera el caso, la prueba siquiera sumaria sobre la posesión material que ejerce el demandante. En este caso, podrá solicitar que el deslinde se practique con base a los títulos del colindante. Y tercero, un dictamen pericial en el que se determine la línea divisoria, el cual se someterá a contradicción en la forma establecida en el artículo 228. En el artículo 402 del Código General del Proceso nos habla de que la demanda pues, se correrá traslado al demandado por 3 días. Los hechos constituyen excepciones previas. La cosa juzgada y la transacción solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda. El juez señalará además pues fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia prevendrá o prevendrá a las partes para que se presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia a la cual podrán concurrir además los peritos. La, en la práctica del deslinde se procederá de la siguiente manera.
En primer lugar, el traslado del personal al lugar en que debe efectuarse. El juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete, examinará los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar una línea divisoria. Practicadas las pruebas, si el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y colocará mojones en los sitios en que fuere necesario enmarcar ostensiblemente la línea divisoria. El juez podrá pondrá o dejará en las partes en posesión de los respectivos terrenos con arreglo a la línea fijada. Pronunciará allí mismo sentencia declarando en firme el deslinde y ordenando cancelar la inscripción de la demanda y protocolizar el expediente de una notaría del lugar. Hecha la protocolización, el notario expedirá a las partes copia del acta de diligencia para su inscripción en el competente registro. Si antes de concluir la diligencia de alguna de las partes, pues alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se aplicarán las siguientes reglas. Dentro de los 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda en la cual podrá alegar los hechos que consideren tener en la zona discutida y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella. Vencido el término señalado, sin que se hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la posición, es decir, que ya no podrá oponerse, y ordenará las medidas indicadas en el número 3 del presente artículo y ejecutoriado el auto que así lo ordene. Pondrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde, cuando no la tuvieren, sin que en esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de los terceros, contemplada en el numeral cuarto del artículo presente. Luego, presentada en tiempo la demanda, de ella se correrá traslado al demandado por 10 días con notificación por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. La sentencia que en este proceso se dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y además pues las peticiones de la demanda y si modifica la línea fijada, señalará la definitiva, dispondrá el amojonamiento si fuere necesario, ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, del registro del acta y la protocolización del expediente. ¿Quién tiene la competencia en este tipo de procesos de deslinde y amojonamiento? Aquí el competente es el juez civil municipal o del circuito del lugar donde se encuentra ubicado el bien. También, pues como en el anterior proceso, se aplica el factor objetivo, pues aquí, claro está, por cuantía y el factor territorial por fuero real. Pues la cuantía de valor, la cuantía del proceso depende del valor del inmueble del demandante. La pretensión de este proceso es definir los linderos de dos o más predios colindantes para volver las cosas al estado anterior, ya sea por hechos de la naturaleza o por hechos del hombre. Los medios probatorios que se pueden obtener en el inicio del proceso es el derecho real sobre los predios colindantes, el correcto alinderamiento, pues basado según un peritaje, y la posesión en caso de que el demandante sea poseedor. La legitimación de la causa radica pues como demandante el propietario pleno, el nudo propietario, el usufructuario, el comunero del bien que se pretenda deslindar o el poseedor material con más de un año de posesión, claro. Y pues en cuanto al demandado, pues son todos los titulares de derechos reales principales,
sobre los inmuebles objeto del deslinde que aparezcan inscritos en los respectivos certificados del legislador de instrumentos públicos o los listiconsocios necesarios. En su trámite no hay que agotar audiencia de conciliación extrajudicial y pues tiene una medida cautelar obligatoria de inscripción de demanda según el artículo 592. El traslado de la demanda y las excepciones, pues bueno, ya mencionamos esta parte, pues según el artículo 402 del Código General del Proceso, la demanda correrá traslado al demandado pues por los 3 días. Bueno, ahora para continuar, seguimos con el proceso, los procesos divisorios. Estos procesos que son un poco parecidos al proceso de deslinde y amojonamiento, pero a la vez son muy diferentes, por lo cual vamos a empezar a tocar el tema, que se encuentra estipulados o instituidos desde el artículo 406 al artículo 418 del Código General del Proceso. Y empezamos diciendo que los procesos divisorios, en donde se contempla la posibilidad de que cuando varias personas sean dueñas de un mismo bien, aquí es donde radica la diferencia, que en el proceso de deslinde y amojonamiento, pues son pues personas ajenas o bienes diferentes, pero aquí encontramos que es cuando varias personas son dueñas de un mismo bien, ya sea una casa o una finca. Se puede poner fin a dicha comunidad y determinar la propiedad sobre la casa común, pero es una misma casa. Un ejemplo frecuente es el siguiente. El señor Mario Casas muere en la sucesión que se le concede la casa donde vivían sus 3 hijos, Mariana, José y Juan. Los hijos son condueños o son comuneros de la propiedad de la casa que su padre les dejó. Pero uno de ellos desea vender la propiedad y otros dos no. Aquí es donde entra el proceso divisorio que permite dividir el bien o vender el bien por medio de un mecanismo forzoso, por medio de un juzgado, para lograr distribuir a cada quien la parte que le corresponde, ya que nadie en Colombia está obligado a permanecer en una comunidad. Eh, para continuar con esto, vamos a remitirnos al artículo 1374 del Código Civil, donde nos menciona que ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. La partición del objeto asignado podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. Esto con base en lo que ya mencioné de que en Colombia nadie está obligado a permanecer en una comunidad, pero existen casos en los que se pacta la permanencia en dicha comunidad. En los casos contrarios, pues continuará y se podrá hacer sin ningún problema el proceso divisorio. Pues para continuar, nos remitimos de nuevo o continuamos con el Código Civil en su artículo 2340, en donde habla de cuándo o cuándo termina la comunidad. Y tenemos tres puntos. Y como primero, tenemos que se termina por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona. 2, por la destrucción de la cosa común. Y 3, por la división del haber común. El artículo 406 del Código General del Proceso dice que todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y a ella se acompañará la prueba de que el demandante y el demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registro, se presentará también
certificado del respectivo registrador sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un periodo de 10 años si esto fue posible. En todo caso, el demandante deberá acompañar un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición si fuera el caso, y el valor de las mejoras que así lo reclama. Todo esto depende de cómo se determine la división del bien, ya sea de una manera física o por medio del pecunio. El artículo 407 del código que estamos expresando, que es el Código General del Proceso, nos habla que salvo a lo dispuesto en las leyes especiales, la división material será procedente cuando se trate de bienes que puedan partirse materialmente sin que los derechos de los condueños desmerezcan por el fraccionamiento. En los demás casos procederá la venta. Es decir, si al momento de la división el bien pierde su esencia, se dictará sentencia para la venta del mismo y la división del dinero. El artículo 408 del Código General del Proceso nos habla que en la demanda podrá pedirse que el juez conceda licencia cuando ella sea necesaria de conformidad con la ley sustancial, para lo cual se acompañará prueba siquiera sumaria de su necesidad o conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr traslado a la demanda. Para el cumplimiento de la división se procederá de la siguiente manera, según el artículo 410 del Código General del Proceso. Ejecutoriado el auto que decrete la división, el juez dictará sentencia en la que determinará cómo será partida la cosa, teniendo en cuenta los dictámenes aportados por las partes. Es decir, como ya lo mencioné anteriormente, pues se necesita saber la manera en que se va a hacer el proceso divisorio o el modo en que se va a hacer la división de la cosa para que no tenga ningún pues efecto dañino o afectante en contra de ninguno de las partes. Segundo, cuando la división verse sobre bienes sujetos a registro, en la sentencia se ordenará la inscripción de la partición. Registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez le entregue la parte que se le haya adjudicado. En las providencias que decrete la venta de la cosa común, se ordenará su secuestro. Y una vez practicado, se procederá al remate de la cosa prescrita en el proceso ejecutivo. Pero la base para hacer postura será el total del avalúo. Si las partes hubieran aportado avalúos distintos, el juez definirá el precio del bien. Cuando el secuestro no se pudiera realizar por haber prosperado la oposición de un tercero, se evaluarán y rematarán los derechos de los comuneros sobre el bien en la forma prevista para el proceso ejecutivo. Frustrada la licitación, para la falta de postores se repetirá cuantas veces fuere necesario y la base para hacer postura será entonces el 70% del avalúo. El comunero que se presente como postor deberá consignar el porcentaje legal y pagar el remate en las mismas formas en que los terceros, pero con deducción del valor de su cuota en proporción a aquel. Registrado el remate y entregada la cosa al rematante, el juez, por fuera de audiencia, dictará sentencia de distribución de su producto entre los condueños en proporción con los derechos de cada uno de la comunidad, o en la que aquellos, siendo capaces, señalen y ordenará entregarles lo que le corresponda, teniendo en cuenta los resueltos sobre las mejoras. Ni la división ni la venta afectarán los derechos de los acreedores con garantía real sobre los bienes objeto de aquella. Para terminar, vamos a hablar de la competencia de estos procesos que radica o recae sobre el juez civil municipal o del circuito del lugar donde se encuentra ubicado el bien.
Este factor, como en los procesos de deslinde y amojonamiento, también aplica por el factor objetivo por cuantía y el factor territorial del foro real. La cuantía, pues también depende del valor del bien que es objeto de división o venta. La pretensión que se utilizará para estos procesos es poner fin a la comunidad mediante la división material, siempre y cuando la división sea posible desde el punto de vista jurídico y material, es decir, que nunca el bien pierda la esencia de su ser. Y por otra parte, la venta del bien común mediante remate a fin de distribuir el producto entre sus comuneros a prórrata de sus derechos. Como medio de prueba para la división está la existencia de la comunidad y que la división es posible. Todo esto, de que la división sea posible se da por medio de un peritaje. Bueno, para la venta se necesita la existencia de la comunidad, un avalúo del bien también mediante un dictamen pericial, las mejoras mediante un juramento estimatorio y la legitimación de la causa, pues como demandante se encuentra cualquiera de los comuneros y como demandado también los demás comuneros que, que no quieran la división. El traslado y las excepciones pues en el auto admisorio de la demanda se ordenará correr traslado al demandado por 10 días. Este es un proceso declarativo especial, pero ya no son 20 días de traslado, sino 10. Y si se trata de bienes sujetos a registro, se ordenará su suscripción, que sería una medida cautelar obligatoria como inscripción de la demanda. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen, podrá aportar otro o solicitar la revocatoria del perito a audiencia para interrogarlo. El trámite de la división, pues para el cumplimiento de esta división se procederá de la siguiente manera. Ejecutoriado el auto que decrete la división, el juez dictará sentencia en la que determinará cómo será partida la cosa, teniendo en cuenta los dictámenes aportados por las partes. Cuando la división verse sobre los bienes sujetos a registro, en la sentencia se ordenará la inscripción de la partición. Por otro lado, el trámite que se realiza para la venta es que en la providencia que decrete la venta de la cosa común, se ordenará su secuestro y una vez practicado este, se procederá al remate de la forma prescrita en el proceso ejecutivo, pero la base para hacer postura será el total del avalúo. Si las partes hubieran aportado valores distintos, el juez definirá el precio del bien. Cuando el secuestro no se pudiera realizar por haber prosperado la oposición de un tercero, se evaluarán y rematarán los derechos de los comuneros sobre el bien de la forma prevista para el proceso ejecutivo. Para terminar con los procesos declarativos especiales, tenemos los procesos monitorios, que son los procesos, pues, el proceso más reciente de los procesos declarativos especiales, transmitidos o postulados desde el artículo 419 al 421, donde tenemos que de acuerdo a la exposición de motivos presentes en el Código General del Proceso, pues, de la Ley 1564 del 2012, el proceso monitorio puro que se aplica en Colombia crea mecanismos que permiten extender el acceso a la justicia a los pequeños comerciantes y al ciudadano a pie, que la mayoría de las veces no documentan las obligaciones dinerarias y se pueden ver afectados sus acreencias porque el obligado niega la deuda o no quiere pagarla. Atendiendo a esta dificultad, el código plantea que es suficiente para la palabra del deudor para demostrar la existencia de la obligación y como consecuencia emitir la orden del pago, según la ley 1564 del 2012. La garantía para el presunto deudor, con lo cual no se presenta afectaciones del derecho, de los derechos a la igualdad
y al debido proceso. En el artículo 419 del Código General del Proceso nos habla de que quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía podrá promover procesos monitorios con su ejecución de disposiciones en este capítulo. Por lo que vemos como la facilidad que le brinda el Código General del Proceso o la legislación a las personas de hacer valer o de hacer cumplir las obligaciones que se tengan sin una certificación legal. El proceso monitorio, según el artículo 420, se promoverá por medio de demanda que contendrá, primero, la designación del juez a quien se dirige. Segundo, el nombre y domicilio del demandante y del demandado, y en su caso, de sus representantes apoderados. Tercero, la pretensión de pago expresada con precisión y claridad. Cuarto, los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente determinados, clasificados y enumerados con la información sobre el origen contractual de la deuda, su monto exacto y sus componentes. Quinto, la manifestación clara y precisa de que el pago de la suma deudada no depende del cumplimiento de la contraprestación a cargo del acreedor. Sexto, las pruebas que se pretendan hacer valer, incluidas las solicitadas para el evento de que el demandado se oponga, el demandante deberá aportar con la demanda los documentos de la obligación contractual adecuada que se encuentren en su poder. Cuando no las tenga, deberá señalar dónde están o manifestar bajo juramento que se entiende prestado con la presentación de la demanda que no existen soportes documentales. 7. El lugar y las direcciones físicas y electrónicas donde el demandado recibirá notificaciones. 8. Los anexos pertinentes previstos en la parte general del Código General del Proceso. En cuanto al artículo 421 del Código General del Proceso, nos habla de que si la demanda pues, cumple con los requisitos, el juez ordenará requerir al deudor para que en el plazo de los 10 días pague o exponga en la constatación de la demanda las razones concretas que le sirven de sustento para negar total o parcialmente la deuda reclamada. Para terminar, y hablando de la competencia de este asunto, tenemos que, o bueno, radica en el juez civil municipal del domicilio del demandado o del lugar del cumplimiento de la obligación. Aplica el factor objetivo también por cuantía, pero tiene que ser únicamente de mínima cuantía, y el factor territorial de fuero general que se da en el domicilio del demandado, y de fuero especial en cuanto a la parte contractual, está la elección del demandante. Bueno, en cuanto a la cuantía, es el valor de la obligación dineraria cuyo pago es pretendido, pero como ya lo mencioné, tiene que ser de mínima cuantía. En cuanto a la pretensión que se busca o al objeto de este proceso, es permitirle al acreedor de una obligación dineraria de mínima cuantía proveniente de una relación de naturaleza contractual determinada y exigible, respecto de la cual, sin embargo, carece de título ejecutivo, acudir al juez con el propósito de que se requiera a su deudor para que pague las prestaciones, la prestación, o exponga en la constatación de la demanda las razones por las cuales se opone parcial o totalmente a la cancelación de la deuda. Muchas gracias.